No sé cuánto tiempo lleva alguien martillando cerca de mi casa, pero ya no soporto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Cristian Arenas y hoy vamos a hablar sobre la Justice League de Zack Snyder. Guión del contenido. Bueno, y antes de empezar con esta reseña, los invito para que sigan las redes sociales del canal. Ya saben que tenemos Facebook, donde estamos publicando noticias. En Instagram, de igual manera, estamos publicando todo lo que se escucha alrededor y que sean noticias confirmadas sobre películas y series, incluso sobre libros. De igual manera, les dejo mi Twitter personal por si quieren seguirme por allí. Sin duda alguna, no tengo idea de por dónde empezar. Si algo debo decir en este momento es que el corte de Zack Snyder, esta versión que el director había planeado, aunque tal vez en muchas ocasiones pude llegar a pensar, pude llegar a leer el hecho de que quizá podría llegar a ser una versión sin sentido, una versión donde simplemente nos iban a mostrar escenas de más que iban a completar de alguna forma pedazos que se quitaron del corte final, pedazos que tal vez sobraron para hacer que la película final fuese un poco más digerible. Y pues con la duración de 4 horas que iba a tener ese corte, pues la verdad creo que también muchos llegamos a pensar eso, de que probablemente Zack Snyder nos había como llevado a un nivel y tal vez la película no iba a estar a ese nivel. Y la verdad es que no solo estuvo a ese nivel, superó con creces la versión anterior. Siento que esta película, si no es la mejor película del universo cinematográfico de DC, es de las mejores. Sin lugar a duda, siento que las escenas que añadieron nuevas, por el contrario, en vez de sentirse como escenas que quitaron por quitar, realmente fueron cosas que en el corte original, en la versión original, en la que se estrenó en 2017, si no estoy mal, me hice muchas preguntas de por qué habían pasado ciertas situaciones, de por qué habíamos llegado a ciertos acontecimientos. Y cuando estaba viéndome nuevamente, cuando empecé a verme el corte de Zack Snyder, llegaban esos momentos donde en aquel momento me había preguntado cosas y yo era como que, bueno, otra vez, pero ¿por qué pasó eso? Y es como que, espera, un momento, ya te explico por qué pasó eso. Entonces es como que completó muchísimo mejor la historia. Nos contaron más detalladamente la evolución de los personajes. Teníamos a este Cyborg donde simplemente sabíamos que había sucedido una catástrofe con él, pero realmente no sabíamos el trasfondo de lo que había pasado. Fueron escenas muy vagas en el corte original donde nos mostraron cómo su padre utilizaba una de las cajas madres para salvarle la vida de alguna manera, pero en ese corte nos dan minutos en pantalla donde realmente explican por qué pasó todo, donde realmente explican cómo sucedió, cómo llegamos hasta esa situación. Algo que también había estado leyendo mucho era que en la película, en la versión canon que ya se había estrenado, habían cortado muchas escenas de las Amazonas. Y es verdad, realmente cuando llegan al tema de la caja madre, cuando Steppenwolf va por ella a Themyscira, realmente habían quitado demasiada cosa. Y se sentía en la película, se sentía como habían huecos, como realmente teníamos unas Amazonas planas, que realmente no estaban como demostrando tanto, no estaban demostrando tanta sentimiento, porque por las pérdidas que estaban teniendo, no veíamos unas Amazonas donde realmente pudiésemos contar el trasfondo de lo que significaba, por qué estaban protegiendo a la caja madre, luego de ver cómo realmente buscan avisar a Diana en el mundo de los hombres, como con la flecha de Artemisa buscan no solo eso, sino que ir más allá y que Diana pueda investigar un poco más sobre lo que realmente está pasando, lo que realmente viene detrás de Steppenwolf, lo que realmente está buscando las cajas madres, que es Darkseid. Y con Darkseid creo que llegamos a otro punto que la verdad no me esperé para nada. Sabía que él iba a aparecer como tal en la película, pero
no pensé que fuesen a mencionar el tema de la ecuación antivida, no pensé que fuesen a mencionar el tema de que él la estaba buscando, que aún antes de las cajas madres, aún antes de ese poder que ya había conseguido con las cajas madres, él estaba buscando algo aún mayor, que era la ecuación de la antivida. Entonces ver cómo Steppenwolf llega incluso a descubrir dónde estaba ese planeta perdido en el cual estaba grabada la ecuación de la antivida, y cómo incluso desarrollaron la relación que tiene Steppenwolf con Darkseid. Vemos cómo esa sumisión, ya que pues fue desterrado, ya que al traicionar a Darkseid ese simplemente lo expulsó. Supongo que de alguna forma algo debió haber pasado como para que no lo asesinara, porque pues al final de la película vemos como no tiene ningún tipo de vínculo sentimental con su tío Steppenwolf. Entonces como que nos cuentan un poco más de también qué motiva a Steppenwolf venir a la Tierra por las cajas madres, de venir a recuperar algo que ya había perdido, que era su entrada a Apokolips. También nos cuentan un poco más sobre lo que es Aquaman. Nos envuelven más en la historia de Flash, nos envuelven y nos dan un poquito más de lo que es Mujer Maravilla. Nos cuentan un poco más sobre la historia de todo lo que pasó en la primera vez que vino Darkseid al planeta. Incluso nos dejan ver esa escena que siento que fue muchísimo mejor de lo que vimos en el corto original con Steppenwolf. Ver a Darkseid luchando contra toda esta unión de la edad dorada de los superhéroes en la Tierra, donde no solo teníamos por un lado a todas las amazonas lideradas por Hipólita, a todos los atlanteanos antes de descender al agua, teníamos al reino de los humanos también luchando ahí junto a ellos, y no solo los teníamos a ellos, teníamos a los antiguos dioses, pudimos ver a Zeus, a su hijo Ares, a Artemisa luchando allí, también teníamos a los linternas. Siento que algo que me llamó también mucho la atención fue el hecho de cómo pues desde la primera película nos dicen que aprovecharon el momento en venir porque ya no habían kryptonianos protegiendo el planeta, ya no habían linternas protegiendo el planeta. Entonces siento que tal vez Zack Snyder tenía una visión aún mayor de lo que podríamos llegar a tener más adelante en el universo cinematográfico de DC. Y aunque quizás no pudimos ver tanto de la corporación de linternas, siento que también esta mención hace como que podamos tener como ese sentimiento de, aunque sea, llenar algo de lo que no teníamos con la anterior película. Y aunque en ese momento se mencionó, pues acá siento que tal vez pudimos ver un poco más. Incluso vemos cómo está luchando. Creo que en la primera película solo vemos cómo asesinan a una linterna y luego el anillo se va. En ese momento vemos, aunque sea unos segundos más, esta escena. Pero sin lugar a duda siento que lo que más llama la atención de esta nueva versión de la Justice League es cómo realmente le dan importancia a los personajes. Y es que en la primera película sentía que la Liga de la Justicia sin Superman no era nada, porque simplemente Steppenwolf era tan poderoso que los que ya estaban no podían hacer nada contra él. Y aunque en esta película de alguna manera sigue siendo lo mismo, porque pues como tal nos están contando la misma película, pero siento que desde otras perspectivas, añadiendo más historia y llenando un poco más de información, siento que acá podemos ver a una Mujer Maravilla que puede plantear cara un poco más a Steppenwolf. Vemos a un Aquaman que puede resistir un poco más contra él. Entonces siento que a pesar de que obviamente sabemos que Superman es muchísimo más poderoso que el resto de la Liga de la Justicia, y en los cómics esto se ha dejado muchísimas veces en claro, pues no es tan abismal el poder que se encuentra, porque en varias ocasiones solo el hecho de que Wonder Woman incluso se supone que está entrenada muchísimo mejor, de que tiene un mejor combate cuerpo a cuerpo, y de que a pesar de que Superman es más fuerte, pues ahí se encontraba como ese equilibrio entre que aunque Superman es muy fuerte, es muy veloz, pues tenemos a una Mujer Maravilla que es fuerte, a un Aquaman que es fuerte, a un Flash que es muy veloz. Entonces como que necesitábamos ese balance un poco mejor, y pues sin lugar a duda Mujer Maravilla tuvo escenas increíbles, Aquaman tuvo escenas increíbles, Batman también pudimos ver un poco más del trasfondo de que, por ejemplo, el hecho de que en la primera película pues de alguna forma Batman tenía como
la necesidad, bueno, ya tenía el plan B de traer a Lois Lane cuando resucitaron a Superman. Entonces acá lo vemos como que no, es que ella simplemente aún estaba en duelo, no había superado esa pérdida y seguía yendo al lugar, seguía observando, donde teníamos como ese monumento, donde teníamos este tributo a Superman, y ella seguía asistiendo a ese lugar constantemente. Entonces vemos como que las cosas cobran más sentido, que tal vez nos dejaron con muchas preguntas en la primera, como que ¿pero por qué está pasando todo eso? Es como si simplemente hubiese sido un guionazo el hecho de que todo sucedió, pero en esta película realmente poco a poco nos van como dando detalles que quizá en varias ocasiones son detalles mínimos, pero son detalles que le dan esencia a la película. Algo también que me había llamado mucho la atención en la primera película es el hecho de cómo vemos estos dos bandos entre Mujer Maravilla y Batman a la hora de tomar la decisión de revivir a Superman. Y es que quizá en la primera película, en la primera versión, veíamos a una Mujer Maravilla que plantaba cara ante Batman porque decía que no era lo correcto, de que Superman ya había muerto y era un momento de dejarlo descansar. Pero si somos realistas, estamos ante una situación que amerita el hecho de que ellos no pueden solos contra Steppenwolf y mucho menos contra su ejército de parademonios. Entonces necesitan a Superman sí o sí. Entonces en cambio en esa película podemos ver cómo realmente la decisión se toma entre el grupo, donde todos están de acuerdo, aunque en su momento algunos llegaron a dudar. El ejemplo de Aquaman cuando están a punto exactamente de revivirlo. Entonces siento que realmente sobraba totalmente la discusión entre ellos dos en la primera película, y en ese momento, en ese corte, Zack Snyder lo supo. Realmente podemos ver que el guión que tenía Zack Snyder, la historia que tenía, la tenía muchísimo mejor planeada de lo que la tenían en la primera película. También tenemos a este Flash que habla un poco más sobre las Speed Force, que dice que cuando llega al límite de la velocidad de la luz empiezan a suceder cosas que no le gustan, como que empieza a alterar el tiempo, como que empieza a retroceder en el tiempo. Entonces como que sabe que si en algún momento lo tiene como regla de que en ningún momento debe romperla, porque sabe que ocurrirán cosas malas. Pero vemos como en ocasiones durante el transcurso de la película lo hace, pero que sabe que no hay otra opción. Pero vemos como quizá esto estaba planeado para que de pronto se diese para el guión de la película que vamos a tener de Flash, donde probablemente adapten todo lo que fue Flashpoint, donde podemos ver como un viaje en el tiempo cambió toda la historia para mal. Entonces como vemos que realmente él sabe que jugar con el tiempo no es algo bueno y que va a traer consecuencias muy malas. Algo que también siento que queda muy claro en esa película es la relación que hay entre Aquaman y todo el Atlántida, entre todos los atlanteanos, y vemos como realmente está como ese sentimiento de desprecio por ellos, al ver como no solo su madre pereció, sino que también como su madre lo abandonó. Entonces siente como ese desprecio por ellos. Entonces lo vemos un poco más reflejado en esa película. Vemos un poco más de como lo que es Aquaman en sí, porque aunque a pesar de que en su película en solitario lo llevaron y evolucionaron el personaje de una manera muy buena, en la primera película, la de Justice League, realmente no habían como dado tanta información sobre Aquaman. Solo teníamos pequeñas escenas donde era poco y nada lo que contaban. Entonces siento que realmente Zack Snyder lo que tenía planeado era una historia increíble. Realmente siento que mejoraron demasiado la primera versión. Realmente siento que eso complementa, y siento que si ese hubiese sido el corte original, si esto hubiese sido la película que se hubiese estrenado en ese cine en ese tiempo, en 2017, definitivamente el universo cinematográfico de DC sería demasiado diferente a lo que es ahora, porque tendríamos unas bases muy sólidas. Y a pesar de que la película que se estrenó en 2017 me gustó, realmente fue de mi agrado, siento que quedaron muchos vacíos, siento que quedaron muchos huecos, y en esa película realmente supieron dar algo que queríamos, pero también que tenía sentido. Entonces siento que Zack Snyder
valió la pena haber esperado 3 años desde el movimiento que sucedió para que ese momento fuera posible. Incluso ver al principio del corte, ver las palabras de Zack Snyder agradeciendo porque pues gracias a todas las personas que empezaron a moverse para que pudiesen dar la oportunidad de que esa película fuese liberada, para que fuese terminada de grabar. Siento que fue algo muy bonito, siento que realmente él como director debió sentirse apoyado, debió sentirse como con la necesidad de dar lo que realmente quería y de muy buena calidad, porque la calidad de esta película en efectos visuales, en historia, en todo, supera con creces todo lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, y ya las escenas post crédito que tenemos, donde tenemos a este Lex Luthor que ha escapado del manicomio de Arkham. Vemos cómo se reúne con Deathstroke y empiezan como a hablar sobre el tema de unirse, de tener algo en común para derrotar a alguien, en este caso a Bruce Wayne, a Batman. Entonces siento que también fue algo que presentaron en la primera película y creo que querían como llegar a construir un universo también de villanos, donde también ellos tuviesen su asociación, como la Liga de la Injusticia, por ejemplo, como algo de villanos donde nos pudiesen contar historias de cómo se reúnen, así como en los cómics, para combatir contra los superhéroes. Entonces siento que lastimosamente puede que sea algo que ya no podamos ver nunca, pero también son cosas que valen la pena haber visto, que le dejaran como con esa emoción de qué hubiese pasado si tal vez desarrollaran mejor esta historia. Y la penúltima escena con el mundo de Pesadilla, donde tenemos ya todo después de la conquista de Darkseid, donde vemos a una Mera que ha perdido a Arthur. Y supongo, no sé, pero creo que tal vez esto haga conexión con lo que Cyborg vio cuando cogió la caja madre antes de resucitar a Superman, donde vio como Darkseid, pues probablemente fue él que asesinó a Mujer Maravilla y a Aquaman, donde vemos como Superman está con los restos de Lois Lane en sus manos. Entonces vemos como nos explican un poco más sobre lo que había viajado Flash en el tiempo y había dicho a Batman que la clave era Lois Lane. Y es por eso, porque pues ya lo hemos visto en los cómics donde Superman la pierde a ella por culpa de Batman, porque sí, es por culpa de él. Entonces todo eso desarrolla como una trama de el Superman malo que intenta acabar con todo y ya se deja como influenciar de Darkseid. Que entonces vemos como ese mundo ya posapocalíptico donde está casi todo destruido, pero tenemos una resistencia entre superhéroes y villanos, donde podemos ver como ya lo había dicho, Mera después de haber perdido a Arthur, donde está Deathstroke, donde está Cyborg, Flash, está Batman, y la escena súper esperada que realmente durante toda la película me quedé preguntando en qué momento va a aparecer el Joker, porque pues ya habían confirmado que habían grabado unas nuevas escenas. Entonces yo era como que ¿dónde va a aparecer? Porque incluso cuando estaba hablando Lex Luthor con Deathstroke, pues pensé que de pronto iba a aparecer ahí. No sé si en algún teaser, en algún tráiler nos habían ya mostrado o habían ya dicho en qué momento iba a aparecer, pero pues realmente no quise como hacerme tantos spoilers, no quise como ver tantas cosas, porque pues ya había visto la primera película. O sea, quería como sorprenderme realmente de lo que sucedía. Entonces ver ya la escena final donde le echa como en cara el hecho de que él asesinó a Robin, en este caso pues obviamente debió haber sido Jason Todd. Entonces siento que fue un acierto muy grande, porque nos dan como un poquito más de historia. Entonces, aunque son detalles pequeños, siento que realmente Zack Snyder supo hacerla muy bien. Y no sé, siento que realmente una increíble película. La disfruté totalmente las 4 horas, me las vi de corrido, no encontré como un momento en el cual pausarlo y decir no, quiero parar, no, realmente necesitaba terminarla. Entonces siento que ya definitivamente el producto que nos dio Zack Snyder es demasiado bueno. Y ya al final, donde
pues vemos, incluso durante toda la película vemos a un Aquaman, a una Mujer Maravilla más sangrientos de lo normal, donde vemos como exterminan, asesinan, incluso de una manera más sádica. Por ejemplo, en el banco, cuando al inicio de la película, bueno, casi al inicio de la película, cuando Mujer Maravilla llega y salva a los rehenes, vemos una versión un poco más sin sentimientos de ella, porque incluso podemos notar sangre, notar como los estampa contra la pared y prácticamente los mató. Entonces siento que vimos unas escenas muy brutales que nos llevan a la parte final, donde Steppenwolf, después de que Superman ya lo derrotaran totalmente, entonces ya después de que Superman le cortó uno de sus cuernos, vemos como Aquaman lo empala con su tridente y lo tiran hacia el portal donde está Darkseid, observando todo lo que sucede, y luego Mujer Maravilla simplemente en la cabeza con la espada y acaba con todo esto, ya como dándole cierre al hecho de que estuvo como burlándose de ella, como echándole en cara el hecho de que había asesinado a muchas de sus hermanas. Entonces como le dio un cierre muy sádico a este personaje. Incluso vemos cuando ya llega donde Darkseid pues atraviesa el portal su cuerpo y Darkseid simplemente termina de estrepar su cabeza, y es como que ok, bueno, preparémonos porque se viene severa guerra. Entonces sería increíble que pudieran darle continuación a ese universo. Sería increíble que pudiesen sacar una segunda parte de cuando Darkseid llega al planeta, cuando se enfrenta totalmente a todos los superhéroes. Siento que sería increíble, pero pues quién sabe si suceda. Si sucede sería muy bueno, si no pues ya por lo menos tuvimos eso, que fue muchísimo mejor de lo que nos dieron. Así que no siendo más, mi calificación para Zack Snyder Justice League es de 4,5 estrellas. Bueno, en la caja de los comentarios quiero que me den sus opiniones sobre esta película, si la esperaban, si era lo que esperaban, porque siento que muchos fans, pues el movimiento fue muy grande, entonces siento que muchos fans quizá tenían otras perspectivas, o esa era la perspectiva que tenían, o superó con creces las expectativas que tenían. Entonces quiero que me lo cuenten en la caja de los comentarios. Recuerden suscribirse, darle like a este video, activar la campanita de las notificaciones para que les lleguen todos los videos que estemos subiendo a este canal. Y no siendo más, me despido por ahora y nos vemos en la próxima. Adiós.